Este nuevo contenedor yo no lo podría haber creado nunca si seguía sosteniendo en Level Up los espacios que ya no quería sostener, porque no hubiese tenido la energía, la creatividad, la claridad para abrir este nuevo espacio. Soltar para liberarte, soltar para elevar tu rol, soltar para impactar mucho más y mucho mejor. Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy quiero hablar de un tema que generalmente nos toca a todas, que tiene que ver con soltar el control en nuestro negocio. Y les quiero compartir un ejemplo real de un área de mi propio negocio donde este año me animé a soltar, me costó un montón y los resultados fueron increíbles. La verdad es que hace tiempo vengo practicando el hermoso desafío de soltar el control, que empezó hace más de 6 años cuando me animé a delegar por primera vez algo en mi negocio y que no todo dependa de mí, hasta que me animé a delegar el área que en ese momento más me costaba, que era el marketing, porque en mi cabeza me decía que con 10 años de experiencia en marketing justamente yo me tendría que ocupar de eso. Pero el año pasado, cuando me empecé a plantear soltar un área nueva, muy importante en mi negocio, los miedos volvieron a aparecer fuertemente. Y este área tiene que ver con el soporte a mis clientas en uno de mis programas más importantes, que es Level Up. Para darles un poquito de contexto, si son nuevas por acá, Level Up es mi máster de negocio para mujeres sanadoras. Es un programa de 16 semanas que abro una vez al año, donde trabajamos a profundidad las diferentes áreas de negocio indispensables para escalar con orden, estructura y paz mental. Es un programa especializado en mujeres que elevan a otras personas con su sabiduría, su conocimiento, su experiencia, y sienten el llamado fuerte a crecer en grande para impactar la vida de muchas personas más. Es un programa que ofrezco desde el 2021 y hasta este año todo el soporte lo daba yo. Yo daba las clases en vivo los jueves, contestaba las preguntas en vivo, generalmente durante 1 hora y media después de la clase. No contestaba todas las preguntas porque ese límite ya lo había puesto hace rato, porque sé que lo transformacional es el programa en sí mismo y no mi soporte individual, pero las preguntas que contestaba, las contestaba yo. Y el año pasado empezaron a pasar 2 cosas. La primera fue que empecé a sentir que había algunas preguntas de implementación más ejecucionales que a mí ya no me divertía responder, ya no me encendía hablar de esos temas. Cuando terminaba la sesión de los jueves y las preguntas habían sido demasiado de ese estilo, yo terminaba cansada en lugar de energizada. Porque amo hablar de negocio, literal, me apasiona el tema, leo libros de negocio, escucho podcasts de negocio, me enciende el tema, pero no me divierten todos los temas de negocio por igual. Amo hablar de los más estratégicos, amo hablar de planificación, de cómo pensar estratégicamente un lanzamiento, de cómo hacer comunicación estratégica, de cómo delegar para liberarte tiempo, de cómo crear propuestas y experiencias de excelencia. Pero ya no me enciende, por ejemplo, responder preguntas muy ejecucionales como qué tiene que tener un entrenamiento gratuito para que convierta, o cómo hacer un lead magnet o una página de venta potente. El tema es que esos temas son clave para que lo que estoy enseñando en el programa funcione, pero que sean clave para el programa y que sean clave para mis clientas no quiere decir que esos temas los tengo que explicar yo, porque yo no soy mi programa, no soy mi negocio, soy solo una parte de mi programa y una parte de mi negocio. Y romper esa vinculación de identidad es un trabajo en el que vengo hace varios años ya, porque tampoco soy mi marca personal, tengo una marca personal, que no es lo mismo. Así que la primera razón por la cual empecé a plantearme soltar es porque empecé a verme con la energía con la que salía de los encuentros y empecé a preguntarme qué cambió
Y lo que cambió fue eso, que hay temas de los que a mí ya no me divierte, no me enciende, no me nutre hablar. La segunda razón por la que me di cuenta que esta parte del programa la tenía que soltar fue que el año pasado empecé a sentir un llamado muy grande a escalar Level Up mucho más. Hasta el 2023 las ediciones habían sido de máximo 90 mujeres en cada una y a final del año pasado sentí que era demasiado potente lo que pasaba ahí dentro esas semanas para seguir jugando tan chiquito. Entonces, cuando me propuse el objetivo de 300 mujeres en Level Up para este año, la idea de tener que responder todas las preguntas yo sola, bueno, no todas, pero las preguntas yo sola, me empezó a agobiar más que emocionar. En mi visión tenía claro que necesitaba sumar a otras coaches en mis programas, siempre estuvo eso como parte de mi visión, pero una cosa es la visión en papel y otra son las decisiones en la vida real. Y al momento de materializar eso, me empezó a atacar el ego fuerte. Nadie lo va a hacer como yo. Vas a poner en riesgo la reputación de tu marca si esa parte no se entrega bien y el feedback del programa no es nuevo y una buena lista de etcéteras totalmente desalineados con la visión y desempoderantes para mí. Yo creo profundamente que lo transformacional es el programa y no mi presencia, por eso es algo que enseño también en el bootcamp que hago siempre antes de abrir postulaciones a Level Up. Pero en cada nivel de expansión nuevo hay creencias que se nos vuelven a presentar para encarnarlas a un nivel mucho más profundo todavía y para mí esta fue una de esas. Porque si cuando cerrás los ojos y visualizás 5 o 10 veces más clientas en tu programa, en lugar de emocionarte, en lugar de expandirte, te abruma, te da miedo, te parece que no lo vas a poder sostener, entonces tu programa no es escalable para ese siguiente nivel. Y hay algo que ajustar ahí, porque si no, por mucha estrategia de venta que hagas, el freno va a estar puesto siempre por diseño en tu propio programa. Y ese diseño hay que revisarlo todos los años, porque no es lo mismo una primera edición beta que una quinta edición validada. ¿Qué elementos necesitas para que esa escalabilidad sea posible? Va a ir evolucionando edición a edición, año a año. En mi caso, ese elemento este año era sumar a otras coaches para dar más y mejor soporte en la implementación. Además, y esto para mí también fue importante, en la era del crecimiento mega acelerado de la inteligencia artificial, donde el contenido cada vez más va a ser un commodity, el diferencial de nuestras propuestas va a ser cada vez más el acompañamiento que demos para que nuestras clientas implementen y consigan resultados. Porque una cosa es saber y otra muy diferente, cambiar la identidad para poder hacer. Yo te puedo estar hablando horas de estrategia de negocio, que si vos no asumís tu rol como estratega, si no haces ese cambio de identidad, de sentirte una buena estratega, no vas a implementar todo lo que estás aprendiendo, porque hay una resistencia muy interna, muy profunda todavía a asumir ese rol. Y si no nos hacemos cargo de esa parte como facilitadoras de experiencias transformacionales, la transformación no va a suceder. Por eso cuando estamos hablando de programas, experiencias, propuestas transformacionales, el soporte para mí es importante y se puede dar de 1000 maneras diferentes para que no dependa de tu presencia, ni de tu feedback individual, ni de más horas de tu tiempo. Si no, volvemos a lo mismo, de que te vas a quedar estancada en un número de clientas baja porque vas a sentir que no puedes sostener más cantidad. Por eso para mí el paso en la edición de Level Up de este año fue sumar a Ceci al equipo. Ceci es una mujer increíble, con muchísima experiencia en marketing, en negocio, en estrategia, con cabeza mega estratégica y muy importante, con un corazón enorme y un deseo muy profundo de empoderar a otras mujeres. Ceci había participado de la primera edición de Level Up en el 2021 y desde ahí yo la veía como espiando un poquito detrás de escena, cómo iba acompañando a mujeres de su misma edición de Level Up a implementar lo aprendido, a avanzar con foco, a concretar, a bajar a tierra. Seguimos en contacto desde ese entonces, me invitó a participar de su podcast, cuando lo lanzó tuvimos un almuerzo con otras mujeres de Level Up en Buenos Aires, hasta que empezamos a hablar seriamente cómo sería que ella se sume oficialmente a Level Up. ¿Qué rol podría tener? ¿Cómo sería exactamente? ¿Cómo nos íbamos a dividir? ¿Qué cosas iba a hacer ella? ¿Qué cosas iba a seguir haciendo yo? Y un montón de preguntas que se abren cuando nos planteamos soltar el control.
Así que este año Level Up tuvo algo nuevo que las ediciones anteriores no tuvieron, que fueron los martes de implementación con Ceci. Yo seguí dando las clases en vivo los jueves, solo que en el espacio de preguntas de los jueves, en lugar de responder desafíos más concretos de implementación, nos enfocamos en hablar de desafíos internos mucho más grandes. Pude hacer coaching mucho más profundo para destrabar creencias limitantes, porque sabía que los martes Ceci se iba a estar ocupando de responder las preguntas y los desafíos más bajados a tierra que surgen al momento de implementar lo aprendido. Y esta división de roles tuvo un impacto inmenso en la experiencia del programa y un impacto inmenso para mí también. Porque esa división clara de roles, esa tranquilidad de saber que las mujeres del Level Up estaban teniendo ese espacio con Ceci para hacer las preguntas todas las semanas que surgen al momento de ejecutar y que además las habíamos dividido en 2 subgrupos en función del estadio del negocio. Entonces los encuentros de los martes eran grupos más chicos donde las preguntas de una nutrían a las demás porque los desafíos por los que estaban pasando en el negocio eran similares porque las etapas de crecimiento eran similares. Mientras que los jueves hablábamos de temas que nos atraviesan a todas, porque tienen que ver con el cambio de identidad, con el hacernos cargo de quién queremos y necesitamos ser para traer a la vida la visión más ambiciosa que tenemos. Y para mí eso es como los cimientos de un edificio, son esas bases fundamentales que nos atraviesan a todas, independientemente de la etapa en la que esté el negocio. Porque una cosa es el ser y otra cosa es la evolución en hitos, que sí o sí es en etapas y que sí o sí es en hitos de todo negocio. Lo que a mí me permitió estar 100% en mi zona de deseo. Amé cada encuentro de los jueves. Salí totalmente energizada, volando de emoción y de energía y de amor, porque hablamos de temas profundos. Abrimos conversaciones incómodas, que para mí son indispensables para escalar en grande. Con la tranquilidad de saber que Ceci los martes iba a estar respondiendo todas las dudas más ejecucionales de implementación y de estrategia bajada a tierra. Porque, y esto es lo importante, que a mí ya no me encienda hablar de qué secciones tiene que tener una página de venta, no quiere decir que no haya que hablar de eso. Solo que en Level Up ahora eso se habla con Ceci. Y liberar ese espacio mental y físico en los encuentros conmigo permitió que en esos espacios podamos ir a niveles mucho más profundos de identidad y mentalidad. El resultado fue el contrario al que mi ego me decía. No es que la experiencia no empeoró por delegar esa parte, mejoró. Y esto es clave, porque si no nos animamos a soltar, nos quedamos sosteniendo espacios en los que ya no queremos estar. Y eso nos empieza a quebrar y secar por dentro. Y sí o sí impacta negativamente en la experiencia, porque se nota cuando estás donde ya no querés estar. Y esto es inevitable que en algún momento pase. Es parte natural de nuestra propia evolución. Hay temas que eventualmente ya no te va a divertir abordar o te va a aburrir responder. Y eso no quiere decir que tengas que soltar el tema por completo, sino que a veces lo que tenés que soltar es la ejecución y pasarle el mando de esa parte a otra persona. Soltar para elevar. Así escalamos, así crecemos profesionalmente, así nos nutrimos y damos lugar a otras, para que nuestro negocio sea mucho más grande que lo que depende solo de nosotras, lo que nos gusta a nosotras en el momento o la etapa de evolución en la que estamos. No todas las partes de tu negocio te van a divertir por igual. Por eso vos no sos tu negocio. Simplemente tenés un rol dentro de tu negocio. Y lo importante es que ese rol vaya evolucionando para que ese rol sea el que te encienda, el que te divierta y el que te nutra cada vez más. Y lo mágico, lo que no vi antes, porque no podía verlo desde donde estaba, y por eso la claridad viene de avanzar, de dar pasos, de movernos. Cuando solté, hice espacio para ver lo nuevo que antes no veía. En mi caso, al soltar esta parte, que me costó horrores, aunque ahora lo cuente rápido y parezca simple, me costó un montón, básicamente porque Level Up es un programa muy importante en mi negocio, que amo hacer, que me importa mucho, demasiado, que las transformaciones sean reales y poderosas. No me da lo mismo. Tengo un compromiso muy fuerte, con lo cual al momento de plantearme soltar una parte que para mi cabeza podía poner en riesgo esa transformación, esa excelencia, esa calidad, los miedos fueron muy fuertes también.
Pero una vez atravesados, como suele suceder, se me abrió un mundo de posibilidades. Porque al ver esta dinámica potente que logramos las dos juntas con Ceci, ella mucho más enfocada en los desafíos de la implementación y yo más enfocada en los desafíos más macro del negocio, de liderazgo y de trabajo interno, me animé a abrir un nuevo contenedor que hacía años tenía en la cabeza y en mi visión, pero justamente no me animaba a abrir porque había temas en los que yo ya sabía que no me quería meter. Y como seguía estando en el medio, estaba limitando la expansión de mi negocio a mi propia capacidad. Así que este año, hace poquito, abrí las puertas a Sanadoras Expansivas, que es una nueva experiencia. Es exclusiva para mujeres que ya hicieron Level Up, por eso no la comuniqué abiertamente acá ni por mail, porque solo invitamos a las ex Level Up. Porque Sanadoras Expansivas es un club avanzado de negocio para acompañar a mujeres muy comprometidas a impactar en grande con lo que vinieron a hacer a este mundo en el camino de evolución que implica llegar a facturar millones de dólares, porque es un camino, es un compromiso a largo plazo, una consecuencia, no el fin en sí mismo. De alguna manera yo lo que empecé a ver, a sentir es que Level Up abre el portal de todo lo que es posible y las mujeres que pasan por ahí multiplican su impacto, multiplican su facturación. Sanadoras Expansivas es el siguiente paso, para las que sienten el llamado a ir mucho más en grande, acompañadas y en tribu. Una vez que ya tenés todas las herramientas que aprendes en Level Up para escalar, en Sanadoras avanzamos hito a hito en el camino hacia el millón de facturación, pero como una consecuencia natural de animarte a impactar a más cantidad de personas y a un nivel mucho más profundo. Esta semana empieza la primera edición beta de esta nueva experiencia con un grupo hermoso de mujeres que se animaron a dar este paso, con las que vamos a estar trabajando de forma muy cercana para escuchar sus desafíos, entender qué necesitan y co-crear con ellas este nuevo contenedor que va a ser parte de nuestro universo de propuestas. Y lo cuento porque esto no hubiese sido posible si no me hubiese animado a soltar el control. Verla a Ceci en la práctica, ver el impacto de sus sesiones, ver el feedback hermoso que nos dejaron cuando cerramos, que les juro que no fueron mails, fueron cartas de amor que nos hicieron llorar por días y días. Hay WhatsApps entre nosotras llorando muy fuerte. Y esto fue lo que habilitó el nuevo contenedor. Yo este año tomé la decisión de elevar mi compromiso con mi misión. Y parte de elevar ese compromiso tiene que ver con sostener espacios de más largo plazo, porque creo profundamente que el mundo necesita más mujeres potentes, sanadoras, liderando negocios de alto impacto en el mundo, negocios que eleven la conciencia del planeta, liderando en femenino desde el placer y la autenticidad, facturando millones como consecuencia natural de eso, para tener los recursos que habilita el dinero para impactar más en grande y más profundo todavía. Y eso lleva tiempo. Los negocios no se escalan a millones de un día a otro. Son procesos que llevan años y suceden en etapas, con hitos concretos en cada una de esas etapas. No son las mismas conversaciones las que tenemos que tener cuando estamos yendo hacia las 6 cifras que cuando estamos por llegar al medio millón, que cuando superamos esa marca y estamos en camino a las 7 cifras. Los desafíos del negocio son otros y las conversaciones tienen que ser otras. Por eso la propuesta y lo que estamos haciendo en Sanadoras Expansivas es justamente eso, dividir los negocios en estas etapas. ¿Para qué? Para que cada una se pueda enfocar en lo que se tiene que enfocar ahora. Si hay algo que yo veo, y estoy hace muchos años viendo y trabajando y hablando con emprendedoras, es que nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer ahora, del paso inmediato para ir al siguiente hito, y desde ese hito al siguiente hito, y desde ese al siguiente. Estamos a veces mirando tan a futuro que no sabemos qué tenemos que hacer ahora, en qué tiene sentido ahora invertir mi tiempo, mi energía, mi dinero. Y esa es un poco la propuesta de este club, que haya justamente grupos divididos por hitos del negocio. Y después sí, nos juntamos todas en la base. La base son los fundamentales internos: merecimiento, autenticidad, magnetismo, energía sexual, abundancia. Ahí estamos todas juntas, porque ahí es el camino de evolución del ser. Yo, como conté en episodios anteriores, viví en carne propia por muchos años la soledad que implica liderar cuando lo que estamos tratando de conseguir no es lo normalizado en nuestro contexto.
Yo no tengo ninguna mujer cercana en mi vida facturando millones, impactando la vida de otras personas. No tengo esos referentes en mi familia ni en mi círculo íntimo de amigas. No los tengo. Con lo cual las conversaciones que necesitaba en el camino hacia mi visión muchas veces no tenía con quién tenerlas. Porque el que no entiende lo que estás intentando crear, simplemente no lo entiende. Y hablar con esas personas de esos temas es peligroso porque sus comentarios pueden venir desde el mayor amor del mundo, pero vienen desde las creencias y miedos de alguien que no tiene la realidad que vos querés tener, ni se planteó ni siquiera ese camino de vida. Por eso Sanadoras Expansivas nace con ese corazón como centro, que nos juntemos a hablar de los temas que hay que hablar para escalar. Un club de negocio integrando la bruja, la sabia, la sanadora y toda la potencia femenina, junto con los excels, las métricas, la estructura y toda la potencia masculina, para escalar con placer, para escalar con autenticidad, para escalar con magnetismo total. Ese es el poder habilitador de soltar el control para saltar. Este nuevo contenedor yo no lo podría haber creado nunca si seguía sosteniendo en Level Up los espacios que ya no quería sostener, porque no hubiese tenido la energía, la creatividad, la claridad para abrir este nuevo espacio. Soltar para liberarte, soltar para elevar tu rol, soltar para impactar mucho más y mucho mejor. Así que ojalá este episodio te inspire a revisar en qué partes de tu negocio ya no te enciende estar. Y cómo podrías soltar esa parte, para estar donde verdaderamente tenés que estar ahora para ir al siguiente nivel de impacto y de facturación.